Sí, bueno. Bien, ahora sí ya se oye. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números 16. Números capítulo 16. Ahí es. Ahora sí ya se oyó muy lejos. Vamos a decir nuestro texto que está en 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 1:13. Bueno, vamos enseguida a leer. Vamos a leer en el capítulo 16, del 15, vamos a leer una parte nada más, como una referencia de lo que vamos a estar viendo. Ya leímos todo el capítulo la semana pasada. Hoy vamos a leer del 15 al 22. 16, 15 al 22. Vamos a leer todos juntos vamos a leer esta parte que dice así. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se apartaron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Hasta ahí nada más. Hasta ahí vamos a leer. Bien, pues vamos a continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y alabado y glorificado, Señor, porque solamente tú eres digno de la honra y de la gloria y de la alabanza y de toda reverencia y obediencia, Señor. Ayúdanos, Dios, para que, pues sabiendo todas estas cosas, pongamos más interés, Señor, en hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos para que cada día sintamos más el deseo y el anhelo de vivir una vida que sea acepta delante de tu presencia. Sabemos que eso es lo que pides de cada uno, Señor, y podemos ver los ejemplos como en Moisés y en Aarón, que estamos escudriñando, que estamos leyendo, y vemos con qué seguridad podrían pararse en medio de un juicio como este. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, meditando también, Señor, en todos los privilegios que tenemos delante de ti, de conocerte, de que nos has librado, nos has apartado, podemos decir, de muchas actividades que el mundo hace que te ofenden a ti. Pues ayúdanos para, evaluando todo eso, ser más agradecidos y también aprovechar más el tiempo para vivir vidas que te agraden, sabiendo que
pues que lo que nos has dado y también el ministerio de testificar donde quiera que vamos, pues es un privilegio que solamente los que te conocemos podemos tener. Ayúdanos a aprovechar ese tiempo y pues ayúdanos para que en esta hora podamos ser instruidos por ti, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, para que también nos vayas convenciendo cada día más de que debemos testificar, pero que despiertes en nosotros un deseo y un anhelo que sea un placer verdadero en vivir una vida de tu agrado. Guíanos pues, perdona todas nuestras faltas, bendice a toda tu iglesia en todo el mundo, Señor, porque sabemos que hay ahorita mucha situación de persecución, incluso muchas muertes por causa del Evangelio. Te pedimos que fortalezcas a esos hermanos que están en esas situaciones hasta el fin, Señor, que su fe no se debilite, que sigan fortalecidos en ti hasta el final. Y pues también que nos ayudes a entender de tal manera que lo podamos poner en práctica cada día. Todo esto que nos enseñas a través de tu palabra. Guíanos, redargúyenos, instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar. Es el mismo tema de la semana pasada. La semana pasada veíamos por ahí en el capítulo, versículo 5, que es como una base fundamental de todo lo que se va a hablar en el capítulo, por esta confrontación que hay entre que está desarrollándose ahí en este capítulo entre Moisés, Aarón y Coré y todo su séquito, toda esa cantidad de gente, y entonces la respuesta de Moisés fue, que lo vimos la semana pasada en el versículo 5, le dijo: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Y le veíamos la semana pasada que eso es un tema muy actual en la vida de la iglesia hoy en día, precisamente por la cantidad, miles de denominaciones, de sectas, religiones y todo eso, que todos, al menos los que se denominan cristianos o nos denominamos cristianos, todos creemos tener la verdad, pero la Biblia nos enseña que Dios, desde aquí está establecido que Dios es el que decide quién es y quién no es verdadero. Porque nosotros nos podemos desgastar muchísimo alegando que tenemos la doctrina verdadera. Eso lo hace cualquier denominación lo hace. Y veíamos la semana pasada que Coré estaba bien seguro de lo que estaba peleando. Tan seguro que fue capaz de aguantar su teología o su teoría hasta el fin, hasta la muerte. Y nosotros la palabra de Dios nos invita a asegurarnos definitivamente de que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos guía. Y para esto nosotros necesitamos tener un rastro, ir dejando un rastro en cuanto a quiénes somos. Y aquí Moisés nos enseña cómo es y cómo se puede sentir una persona tan segura en un juicio tan crucial como este. Y la palabra de Dios nos enseña también en 2 Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo a Timoteo.
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios los conoce, o sea, no, Dios sabía perfectamente esta situación a fondo. No hay ninguna cosa que esté escondida de los ojos de Dios. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Son marcas muy claras. Miren, nosotros primero, para conocer los límites entre el mundo, o el pecado y Dios, o la verdad de Dios, tenemos una guía. Y esta guía, gracias a Dios, que la tenemos completita. Hay flechitas en todo el camino. Este libro en el que nos basamos tiene señales en todo el camino. Y nosotros podemos ir viendo en nuestro diario vivir, cada uno, que tanto vayamos a Dios. Yo creo, porque así me pasa a mí, yo creo que todos nosotros entendemos, o al menos la mayoría, ojalá y así sea, entendemos cuando fallamos, cuando cometemos errores que son pecados. Lo entendemos, pero no es nada más entenderlo, es poner cartas en el asunto, acción en el diario vivir. Miren, el mundo nos ha hecho formas muy accesibles y muy aceptables para no ser tan extremistas en cuanto a una búsqueda de la santidad que Dios quiere que vivamos, una vida de santidad. Y nos ha mostrado aparadores muy bonitos. Hay aparadores muy bonitos en todo el mundo y nosotros decimos, no, pues es que sí, es muy fácil conocer que yo no debo entrar a una cantina, que no debo andar en borracheras, con mujeres de dudoso testimonio, todo eso. Ok, lo identificamos fácil. A veces, o sea, cuando estamos en la lucha. Pero identificar doctrinas falsas no es tan fácil. No es tan fácil ni identificarlas ni deslindarnos de ellas. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que le gusta la alegría y cosa buena, como dicen por ahí. Y el mundo está presto para presentarnos alegría y cosa buena en la iglesia. Ahora ya no en una cantina. Ya no en una cantina, ya no en un centro de shows mundanos. Ahora nos la presenta en la iglesia con teologías llamadas cristianas. Entonces, de esa forma hace el enemigo que el creyente se descuida y alimenta la idea de que, pues, no nos ponemos a analizar para qué estamos en este mundo, para qué estamos en esta época, porque es muy importante entenderlo. Nosotros pensamos que es para ser prósperos en todo, en lo secular, en lo material, en lo físico, y al último le añadimos y también lo espiritual. Es añadido lo espiritual como último término que el mundo nos tiene convencidos totalmente de que hay que buscar primero el reino de este mundo, la victoria de este mundo, la prosperidad de este mundo, y luego también a Dios. Entonces vemos cómo los términos están cambiados, y esto nos enseña la doctrina de Coré. La contradicción, esto es la contradicción, que él usando, aquí en la Biblia lo vemos, ¿qué lo vemos haciendo? Usando la teología. ¿Cuál fue su argumento la semana pasada que vimos? Todos somos santos, todo el pueblo
es santo. Y veíamos cómo al último él apunta a que los únicos que estaban fuera de base eran los que Dios había puesto como dirigentes, pero no aceptando la dirigencia que Dios había puesto, rebelándose contra la autoridad que Dios les había puesto. Entonces, sutilmente, hoy es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. ¿Contra qué autoridad se está rebelando hoy en día la iglesia que se llama cristiana? ¿Cuál autoridad? Contra la autoridad de la palabra de Dios. Contra la autoridad de la palabra de Dios. Es increíble que podamos oír a personas hablar de idolatría abiertamente en la iglesia cristiana, porque ya no es tan exagerado. Y no nada más hablar practicando la idolatría. ¿Cuál idolatría? La idolatría por el dinero. Es una de las idolatrías más en práctica entre cristianos hoy en día. Idolatrando el dinero, idolatrando la fama, idolatrando el reconocimiento. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en los que dicen representarnos en el Evangelio? Programas de televisión, de los premios que la televisión ofrece o la sociedad ofrece. Muy contentos y muy felices estamos haciendo la obra de Dios y comprobado. Esto es lo que estaba haciendo Coré. Coré estaba tan convencido que ya Moisés y Aarón ya no estaban activos como debieran de estar, o quizá pensaba. Y aquí cuando vimos la semana pasada, en eso nos quedamos, cuando Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram que vinieran. Por ahí en el versículo 12, dice que envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Con toda la fuerza de una respuesta firme: no iremos allá. Y luego lo acusaron, dijeron: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿A dónde los había llevado el consejo negativo de un dirigente de Coré? A hacer una negación total de el plan de Dios, pero decir que tienen un plan alterno que es mucho mejor. Y luego le dijo: para hacernos morir en el desierto. O sea, todo es culpa de Moisés y Aarón. Pero ellos dicen, ellos aseguran que ellos quieren el puesto de Moisés y de Aarón y que lo merecen. Dice: sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, él está diciendo, pues el que nos está esclavizando eres tú. Somos más esclavos ahora que cuando estábamos en Egipto, desvirtuando todo y totalmente engañados. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? De todos los estaban acusando. Ellos eran los que estaban ciegos, sordos y distorsionados en la palabra. Pero de todos lo que ellos tenían, estaban acusando a Moisés y Aarón. Entonces Moisés se enojó en gran manera, dice. Nosotros hemos venido viendo de Moisés que Moisés es el hombre que da testimonio aquí en la Biblia, que es el más manso que había sobre la tierra en ese tiempo. El hombre más manso que había sobre la tierra. Sin embargo, en este momento vemos cómo se enojó en gran manera. Se enojó mucho Moisés y habló con Dios. Pero Moisés tenía una cosa: sabía que todas las injurias que le estaban diciendo, él estaba seguro. Y eso es lo que es importante, esa es la seguridad de un creyente, la seguridad que nosotros debemos de buscar tener. Él estaba seguro que todo lo que decían
Él sabía que era calumnia, sabía que Dios sabía que era calumnia lo que están diciendo de él y de Aarón. Él sabía perfectamente, por eso él ya no se puso a sobarle la joroba, se enojó. Y nosotros vemos cómo son estas situaciones. Yo me fijo cuando algunas veces, yo creo que todos hemos oído este comentario, de que dicen, es que los hermanos son muy conflictivos, que aprendan al Papa que es un cordero, que es una persona que no agrede, no ofende a nadie. Y no entienden que ese término lo que lo hace es un falso pastor. Porque un buen pastor, Cristo es el buen pastor. Y Cristo, que es el buen pastor, el todo bondad, todo misericordia, todo gracia para nosotros, cuando andaba en el mundo, cuando se arrimó a la iglesia, al templo, se encontró con los mercaderes. Con los mercaderes, y eso queda muy bien para el tiempo de hoy, mercaderes del Evangelio. Se acercó y fue, y dice la Biblia que se armó de un látigo y empezó a espantar a los cambistas, les espantó las vacas, las chivas, todo les desparramó y le dijo, mi padre dice que su casa de oración será llamada y ustedes la hicieron cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir? Que el buen pastor es muy amoroso con sus ovejas, es un buen pastor, es muy misericordioso, se enternece por la que está dolida, la toma en sus brazos, la lleva donde sea. Pero cuando vienen los lobos rapaces, no puede ser misericordioso con los lobos rapaces. No va a decir, es que es un lobo rapaz. Mira, apártate, vente para acá y tú ya nomás no les hagas daño a mis ovejas, no. Dios se encarga de los lobos rapaces y a cualquier persona, a cualquier creyente de hoy nos dice lo mismo. Que cuando nosotros veamos lobos rapaces, digo, no inventarlos, porque a veces necesitamos entenderlo con la palabra de Dios. ¿Quién sí es un depredador del Evangelio y quién no? Porque eso a nosotros nos conviene para no caer en las mentiras de Coré, en la contradicción. La contradicción se hace más grande en Coré porque él alega estar del lado de Dios. Esa es la contradicción que existe hoy en el mundo, en mucha parte de la que se llama iglesia. Es una contradicción muy grande que se predique que Cristo es el Salvador y que sin Aarón no se puede ir al cielo, que sin William no se puede ir al cielo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la doctrina, esa es la contradicción de Coré, que le prometan a la gente, por ejemplo, el más grande de todos los mentirosos es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le promete a todos los que se bauticen y se confirmen en su doctrina, les garantiza la vida eterna. Es lo que está haciendo Coré, garantizando que él tiene la verdad con una mentira al descubierto, totalmente al descubierto. Porque ¿qué está haciendo? Desechando la palabra de Dios. Coré es lo que está haciendo, hablando de la palabra de Dios y desecha el plan de Dios. Y él hace un invento nuevo, una forma nueva. Eso es el problema. Les garantizan, y no me refiero a la Iglesia Católica en sí, a todos los que se llaman católicos. Los católicos de hueso colorado van 100% convencidos, más que los católicos nominales. Los católicos que están metidos en la Iglesia Católica están 100% seguros que van al cielo. Están igual de seguros como los musulmanes
cuando se suicidan entre la gente para llevarse a muchos y tener más grande premio, totalmente convencidos, y tienen la misma doctrina al final. La misma doctrina, ¿por qué? Porque son instruidos desde niños, desde el hogar. Tanto los musulmanes como los católicos. Desde el hogar están instruidos en una doctrina de error, de tal manera que les queda poca área de escape. Así es, Miguel. Sí, no, pues eso es lo que estamos diciendo, Miguel. Precisamente es donde nosotros tenemos que poner atención, ¿verdad? Entonces, vemos que Moisés, ¿qué hizo aquí? Cada vez que venga una situación como esta, él primero se pone en las manos de Dios. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo, Jehová, no mires su ofrenda. Ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos, he hecho mal. ¿A poco Moisés no sabía que estaba hablando con Dios? Él sabía con quién estaba hablando. Y también Moisés tiene una cosa que nosotros debemos estar conscientes. Moisés sabía que él fallaba en muchas cosas. Pero en lo referente al trato del ministerio que él tenía como legislador de Israel, él sabía que nunca se había aprovechado de su puesto. Él estaba seguro que nunca se había aprovechado de su puesto, y aparte nos da testimonio en este conflicto. Cada vez que viene el conflicto, vimos en la primera parte, en el versículo 4, que antes de contestarles a ellos, dijo, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Estaba en ese momento eran sus peores enemigos. Él estaba cumpliendo perfectamente los mandamientos, Moisés, porque estaba mostrando todavía amor por sus enemigos. A pesar de que lo estaban atacando de todo a todo, él dijo, vamos a preguntarle a Dios. Y luego la respuesta ya viene de Dios para él. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, después de esto, seguramente, casi sin temor a equivocarme, creo que Dios le dio esa sabiduría para dar una respuesta a Coré y a su séquito, de cómo se iba a dilucidar esta situación. ¿Sabes qué? Le vamos a hacer de esta forma. No voy a ser yo el que decida, no vas a ser tú el que decide. El que va a decidir es Dios. Y nosotros de esa forma debemos de vivir nuestra vida, entendiendo que en los conflictos y en las confrontaciones que tengamos, Dios es el que va a decidir, y que estemos conscientes y esperando en Él. Porque ya hoy no se predica mucho de esperar en la voluntad de Dios, ¿eh? Ya no. Ya se inventaron cosas como el decrétalo, reclámalo. Y ya no es como dice Judas, que cuando el arcángel Miguel y el diablo estaban peleándose por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no fue capaz de decirle, te reprendo, como se dice hoy tan fácil, ¿verdad? No, dijo, el Señor te reprenda. Y eso dice Judas en su carta, que eso debemos hacer los creyentes. ¿Quién tiene más veracidad de las palabras que nosotros digamos o las que diga Dios, el Señor? Pero nos vamos a encontrar con muchas distorsiones claras de la doctrina, donde ya pedir la voluntad de Dios es debilidad en muchas doctrinas. Y nosotros tenemos que entender que esa es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. ¿De dónde más viene nuestra fortaleza si no es de Cristo?
Entonces nosotros siempre tenemos que acatar a lo que dice la palabra de Dios y no quitarle autoridad, no decir, no es que aquí yo soy el que tengo que pelear la batalla, no. Nuestras batallas sin Cristo siempre están perdidas, siempre. Si las hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia palabra, estamos perdidos. Nos podemos ver muy fuertes ante el mundo, de tal manera que convenzamos a muchísima gente, si tenemos ese tipo de pensamiento y de doctrina, de tal manera que podemos, la gente que hace eso, tiene mucha aceptación. No, ese sí es poderoso, fíjate cómo le dice al diablo. Pues es más poderoso que el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel no se atrevió a decirle, te reprendo, Satanás, vete de aquí. No, el Señor te reprende. Entonces, vemos cómo se distorsiona, pero se adorna. Se adorna. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy sencilla. El diablo y el mundo apoyan esa doctrina, fortalecen esa doctrina, hacen que crezca la multitud que lo sigue. ¿Qué pasó con Coré? Moisés, Coré, ante todo el pueblo, era el que tenía la razón, pues lo seguían las multitudes, lo seguía todo el pueblo. Él tenía la razón para el pueblo. Y vamos a ver qué tanto el pueblo de Israel en ese momento creía que Coré tenía la razón. No es nomás así, poquito. Vamos a ver el efecto de una doctrina de ese tipo, de poder terrenal. Tiene muchísima fuerza. Y nosotros vemos aquí que dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Todos. Te vas a venir con los que te sigan y vamos a ver quién tiene la razón. Y tomar cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercados delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, Aarón, y cada uno con su incensario. Ok, tú también te vienes con tu incensario, todos los que están de tu parte, y Datán y Abirán. Y hay una cosa aquí que vamos a ver, en el primer versículo se menciona a Coré, Datán, Abirán y On, pero parece que On se arrepintió. Parece que On se arrepintió y no lo volvemos a ver ni en los conflictos ni en el juicio de Coré. Entonces, es muy probable, según todos los comentarios que estuve viendo, que On reaccionó. Dijo, no, es que esto no puede ser. Y a la hora de enfrentar, ya no aparece en ninguna parte, nunca jamás vuelve a aparecer On, que también era hijo de Rubén, familiar de Datán y Abirán. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver siempre, hasta el juicio, vamos a ver a Coré, Datán y Abirán. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y luego el 19 nos dice, nos da todavía mucho más luz de cómo andaba Coré. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. ¿A cuántos tenía convencidos Coré? Ya había hecho juntar, ¿qué hizo? Les dijo a sus 250 convencidos príncipes, ¿saben qué? Y llamen a su gente, que nos ayuden, que hagan fuerza para convencer a Moisés, pero también que Dios vea que nosotros somos los que tenemos las mayorías. Yo no digo que nosotros, la iglesia de Cristo, no sea una gran iglesia. La iglesia de Cristo es una mega church, la verdadera. Aunque no estemos
ni nos conocemos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que cualquiera que se llame una mega church, ya, o una gran iglesia, ya es de Cristo porque dice y porque tiene mucha gente. No, Coré tenía las mayorías y estaba en contradicción con la palabra de Dios, totalmente en contradicción. Entonces dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo, ya estaba rodeado, totalmente rodeado el tabernáculo de reunión por los que le daban el voto a Coré. No es que toda la multitud, todo el pueblo de Israel estuviera de acuerdo, pero sí ahí vemos que se manifiesta la gran multitud o la gran mayoría del pueblo de Israel a favor de Coré, Datán y Abiram. Entonces, dice, ya Coré había hecho juntar, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Aquí vamos a ver el juicio, la determinación de Dios. ¿De cuál lado está Coré? ¿De cuál lado está Moisés y Aarón? ¿Y con quién está Dios? Parece que los próximos a ser derrotados son Moisés y Aarón. Humanamente, el que hubiera visto ese juicio y hubiera tenido que tomar una determinación, humanamente hablando, había dicho no. Definitivamente Moisés y Aarón ya no. Ya se portaron mal, hicieron mal las cosas, empezaron a obrar en ganancia, en beneficio propio, y ¿saben qué? Las mayorías, esa es la democracia, pero Dios no es democrático, Dios es soberano. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Y nosotros lo primero que tenemos que entender y aceptar es la soberanía de Dios. Y cuando se acepta la soberanía de Dios, hay que reconocerla como los matrimonios, ¿verdad? En el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, en las victorias, en todas las situaciones debemos y tenemos que aceptar. Y todavía otra cosa, con el entendimiento claro que es lo mejor, lo que más nos conviene. Si una enfermedad tenemos que comprender, aunque sea difícil, que somos amados por Dios y que Dios quiere de esa manera hablar a nuestras vidas y hablar a todos los que nos rodean. Si es enfermedad, si es muerte, si es lo que sea, porque nosotros a veces decimos, ay, pues ¿para qué murió? ¿Por qué murió mi hermano, mi hermana, mi tío, mi sobrino? ¿Por qué? Porque Dios no le va a pedir permiso absolutamente a nadie para hacer su voluntad, porque Dios tiene un propósito en cada situación. Nosotros vemos que hoy en día se juzga mucho. Le pasó esto por esto. Como les decía de lo que se dice hoy de Venezuela, que está en una crisis muy dura. Y como se dijo en México, es que porque es idólatra. El juicio de Dios es soberano totalmente. Miren, si nosotros somos capaces de juzgar una situación de esa, y no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos para decir, yo merezco un terremoto, por cómo me comporto, entonces no podemos opinar de nadie. Cuando seamos capaces de decir, no, es que yo merezco, yo por mis actos, yo merezco no nada más un terremoto, merezco el infierno, el lago de fuego, por lo que yo hago. Miren, nosotros todos los días hacemos cosas en desobediencia a Dios que son pecado, o continuamente, no sé si una vez al día, 20 veces al día, no sé, pero cada uno en esa posición. Tenemos una naturaleza que todo el día jala para allá. Tenemos que decir lo que dijo el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo en todo momento, porque nosotros por nosotros mismos en un instante nos perdemos. Si no estuviéramos nosotros
en la esperanza de la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estábamos perdidos igual que cualquiera. A nosotros lo que nos da vida es la presencia de Cristo en nuestras vidas y el someternos a su señorío en todas las cosas. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a salir de ese señorío en muchos momentos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues regresar. Tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados. Son pecados, cualquier falla de nosotros como hijos de Dios son pecados dignos de condenación. Pero hay una cosa que también la vamos a ver aquí. Cristo se interpuso entre la muerte eterna y la vida. Y dijo, el que quiera la vida, no avance para allá. El que quiera la muerte, pues dé una vueltecita y rodee y sígale. La muerte sigue para el que no acepta la vida en Cristo Jesús. Entonces aquí es lo que estamos viendo, como dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y nosotros vemos que esta invitación que le hace a Moisés, apártense, apártense. En esta ocasión, Moisés y Aarón podían verse apartados si hubieran querido, pero ellos no estaban en un papel propio. Ellos eran un tipo, sombra profética, de, como vimos la semana pasada, de el legislador perfecto, que es Cristo Jesús. Y para representar su papel, tenían que imponerse entre la congregación y Dios. Ese era lo que tenían que representar. Y en eso vemos por qué Moisés se sentía tan seguro de confrontar a Coré y a Datán y Abiram y a los 250 y a todo el pueblo que se viniera encima. Él sabía que él no había cometido ninguna falta parecida a la de la que lo estaban acusando. Pero aquí vemos que aparte de eso, Moisés expone su vida, Aarón expone su vida. Cuando le dice apartados, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Moisés y Aarón veían a Coré y a Abiram, sobre todo a Coré, lo veían como el promotor de toda la rebelión, porque sí era el promotor de toda la rebelión. Pero Dios sabe quién es quién. Y Dios sabe que todos los seguidores que tenían ellos, o que tenía Coré, estaban convencidos por voluntad propia. Es como si nosotros queremos empezar a echarle la culpa al diablo. Una vez había una persona que da testimonio de, no, fulano tenía cáncer, pero Dios lo sanó del cáncer, pero el diablo malvado vino y se lo puso otra vez. Ahora el diablo es el culpable. No, el diablo no tiene culpa. Ni siquiera la persona tiene culpa de tener cáncer. De lo que tiene culpa es de no arrepentirse de sus pecados. De eso sí puede tener culpa. Pero si una persona tiene cáncer, porque Dios es el que define. Si una persona tiene cualquier enfermedad, eso no es el problema. El problema es la enfermedad del pecado, de no arrepentirse. ¿Cuántas personas muertas de cáncer puede haber en el cielo? O de SIDA, o por ladrones. El primer ejemplo que tenemos es el de Dimas, ¿no? Ladrón de oficio hasta el día de su muerte, pero en el último momento hizo lo más importante de su vida: aceptó a Cristo como su Salvador.
Ese es el problema, no es el problema las enfermedades. Miren, está establecido desde que el hombre cayó en pecado que esta carne está condenada, sentenciada a muerte eterna, sentenciada a muerte eterna. No así nomás. Abel y Caín nacieron sentenciados a muerte eterna. Son los primeros que nacieron en la tierra. Sin embargo, pues Abel aceptó la sangre que redime y Caín no aceptó la sangre que redime. Y de eso nos muestra ¿cómo puedo decir? En el estado que quedó esta carne, esta naturaleza, caído totalmente. Para levantarnos necesitamos creer en la sangre que redime, en Cristo Jesús. Los dos tienen exactamente. Aquí hay que decidir en Cristo vivir eternamente, ¿verdad? Y no morir eternamente. Una vida sin beneficio, sin placer, y al contrario. Entonces, aquí es donde, esto lo enfrentamos nosotros todos los días, con nuevas oportunidades, todos los días la voz de Dios nos habla, todos los días nos invita, como les comento muchas veces de una Biblia que me regalaron José y Norma, allá en San Quintín, que estaba en inglés, y yo le busqué, tenía una dedicatoria y la busqué traducirla de muchas formas hasta que la logré más o menos entender. Y esa Biblia se la habían dedicado a una mujer, a Ruth. Y en la dedicatoria decía para Ruth: en la mañana te hablé y no me pusiste atención. Te esperé al mediodía y no te acordaste de mí. En la noche volví a llamarte y no tenías tiempo. Y dije, quizá cuando se vaya a dormir. Y lo dice la misma dedicación que le hicieron. Y te fuiste a dormir y no te acordaste de mí. Dije, mañana, quizá mañana. Y en la mañana que despertaste, me acerqué a ti. No te acordaste de mí. Ruth, te espero para platicar. Y sigue. Y muchas veces eso es lo que está esperando Dios de nosotros, todos los días, a toda hora. Y nosotros seguimos en nuestro diario vivir, nuestro día cotidiano, ¿verdad? Y no nos acordamos que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está donde quiera, nos ofrece el beneficio de la vida eterna por su gracia. Y en muchas ocasiones nos entretenemos en cosas muy banales. Y lo que es la autoridad que tenemos de Él, que quiere que obedezcamos, lógicamente, miren, un capitán, ¿qué quiere que se obedezca de él cuando da órdenes? Su palabra, sus órdenes. Eso es lo que hace Dios. Dios quiere que nosotros escuchemos muy bien, pongamos atención a su palabra, de tal manera que lleguemos a un punto de convencernos de la necesidad o de lo que nos conviene obedecerle. Y cuando no nos conformamos a obedecer, a creer y a oír su palabra, pasa lo que con Coré. Coré empezó a buscarle significado a sus formas de vida. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Porque es de lo que lo acusa Moisés. En todo el capítulo de lo que está acusado Aarón, Coré, es de estar disconforme en el puesto que tiene y envidiar
el puesto de Aarón. Eso es lo que él quería. Eso es lo que le dice Moisés a Coré. Entonces, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarse contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Apártense de ellos para que no los vaya a alcanzar la maldad de ellos. Y nosotros vemos que esa invitación siempre la tenemos de parte de Dios. Aquí dicen en Apocalipsis 18, cuando está hablando de la caída de Babilonia, es metafóricamente. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Esto podemos compararlo con el mundo está en contra de la voluntad de Dios. Y se ha hecho habitación de demonios. El mundo se ha hecho habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es el mundo para nosotros hoy. Porque de todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es el mismo llamado que Dios le está haciendo aquí al pueblo, a Moisés, de parte de Dios le está haciendo al pueblo, al pueblo de Israel. Dice: apártense del derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. De los conspiradores del evangelio, apártense. De los conspiradores en contra de la potestad de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios, que han distorsionado a favor de una doctrina humana o de hombres disfrazada de muy cristiana. Nosotros vemos cómo por eso está disfrazando de muy santo, y no nada más él. Está diciendo que la asamblea, todos son santos. Aquí los únicos que no eran santos eran Moisés y Aarón, para él. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Nosotros vemos aquí un grupo. Vimos que se nombraron 70 ancianos, conforme al espíritu de Moisés. Les fue compartido. Y estos 70 ancianos estaban firmes, pues eran conforme al corazón de Moisés. Así es que esos no tenían ese problema. Ellos eran personas entregadas que creían, que entendían claramente por el Espíritu que Dios es el que manda y que Moisés es su legislador, que Aarón es el sumo sacerdote y que no hay otro, no puede haber otro. Entonces estos ancianos, dice aquí, en el 25 dice: entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en poder. No iba solo, sí llevaba apoyo. Nosotros vemos cómo Moisés reacciona. Moisés tiene autoridad. ¿Cómo decir? Podemos decir política o cívica, para decir: tráiganme a Datán, a Abirán y a Coré, tráiganlos y vamos a ejecutarlos, porque la palabra de Dios dice que todo el que se rebele
y que niegue el propósito de Dios, que muera irremisiblemente. Entonces ellos están, pero Moisés no hizo eso, porque Moisés no era un líder como querían ser ellos. Era un líder que tipificaba a Cristo, la misericordia de Dios a través de Cristo, la gracia. Entonces no podía dejar sin oportunidad, sin una última oportunidad a sus adversarios, diciéndoles, mátenlos, corten la cabeza y se acabó. Y como dicen hoy, muerto el perro, se acabó la rabia. No, esto es de parte de Dios. Entonces iba con todo su consejo, dice, para que no, dice, y habló a la congregación diciendo ya en el 26, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos. Y nosotros vemos qué hicieron y cómo era el complot. Las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Cuando veníamos viendo el estudio acerca de la ubicación de los coreitas y de las familias, resulta que la familia de Izar está en el sur, y la tienda o las tiendas de Rubén están en el sur. Yo creo que eran vecinos, Datán, Abiram y Coré, y ahí se echaban el chal y empezó Coré a influenciarlos, a decirles, bueno, miren, pues a lo mejor a los levitas nos toca el sacerdocio, pero ustedes son el hijo mayor, les toca la legislación. Entonces, con mentiras, lógicamente, porque la Biblia es clara y dice que cuando se toman acuerdos mundanales son engañosos. Por arriba de la mesa se dice una cosa y por abajo se piensa otra cosa. De tal manera que Coré decía que me ayuden a llegar al trono. Y luego después, cuando sea el jefe, me los ejecuto, cualquier cosa, ¿verdad? Porque la contradicción de Coré pues, es pura traición. Entonces no se puede decir, iba a ser fiel y le iba a dar un puesto a cada uno, y a los 250 príncipes los iba a engrandecer. No, el diablo nunca engrandece a nadie, al contrario, con engaños los lleva hasta hacerlos aborrecibles delante de Dios, con mentiras. Entonces, aquí vemos que ya en el versículo 28, dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Aquí se está tomando la disyuntiva. Aquí se va a quedar clara la decisión de quién es Moisés, quién es Aarón y quién es Datán, Abiram y Coré, y los 250. Todo se va a definir aquí, pero aunque es una lección muy clara, podemos decir con manzanas, el pueblo no la va a entender todavía no la va a entender, porque ese es el problema del engaño del diablo. Ya el daño, ya la infección, ya está infectado todo el pueblo, porque todos llegaron a un convencimiento de envidia, de celos, y pensando que tumbando a Moisés y Aarón todo se iba a arreglar. Ellos pensaban eso. Nosotros vemos cómo es la política. La política es pura mentira.
Los más buenos prometen y fallan. Ahora no se diga de los que van con alevosía y ventaja. Y las promesas que Corea hacía, pues sí hacían daño, pero él no podía ir a cumplirlas. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra y abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces, ya con esto, que sea suficiente prueba para que entiendan ustedes, el resto del pueblo, que no iban por buen camino, ni lo que hicieron, ni lo que les dijeron. Entonces, aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Esto es estas tres familias. A todos ellos se los tragó la tierra. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Lo vieron con toda claridad. También salió fuego de delante de Jehová, esto fue aparte, delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Esos no fueron tragados por la tierra, esos fueron consumidos a la vista de todos los presentes, ¿verdad? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Todavía les dejó una señal clara, porque si se les olvidaba lo que fuera, todo el pueblo de Israel, al menos los mayores, los padres de familia, todos comparecían ante el trono, ante el altar de bronce. Ahí se ofrecía el sacrificio. Entonces cada vez que iban podían recordar, y ese recubrimiento es de los 250 incensarios que ofrecieron los mentirosos aquellos. Ese es el plan, para que no haya con que no me acuerdo. Ellos todavía después de eso les tenían que platicar a sus hijos. Esa parte que cubre, esas planchas que cubren el altar de bronce, son señal de la rebelión en el monte Sinaí. Y eso era para que siguiera siempre. Entonces dice: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Hasta ahí ya vamos viendo la respuesta de quién es santo, de quién es de Dios, como dice en el capítulo, versículo 4, quién es suyo, quién es santo y a quién escoge Dios. Entonces ya ahí queda muy claro, es a los que hacen con voluntad. En el tiempo de hoy, a los que tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador, que no miran para otro lado, que no distorsionan la doctrina. Y eso sí tenemos que tener cuidado, porque cualquiera podemos ser objeto de empezar a cambiar cosas. Nos conviene guiarnos por la palabra de Dios. Pero lo que sigue, eso pasó hasta aquí, el juicio, habían muerto todos,
los 250, Coré, Datán y Abiram, ya como señal yo creo que era suficiente para un pueblo de Israel que había sido redimido de la esclavitud de Egipto y había visto tantas señales en el camino. Esta es una señal más de lo que Dios pide y lo que ellos o pedía de ellos, y para nosotros fue lo que Cristo pide de nosotros. En cuanto a las doctrinas, en cuanto al interés por la palabra de Dios, el interés por la comunión íntima con Dios, continua, empezarle a agarrar más placer, verdaderamente placer, porque si no empezamos a tomarle placer a la palabra de Dios, estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles, no es amenaza ni es nada de eso, pero nos advierte la palabra de Dios, nos advierte que tenemos que orar y velar para no caer en tentación. ¿Cuándo? Pues estamos esperando, algunas veces estamos esperando, ¿cuándo lo haré? ¿Cuándo lo haré? Como decía Javier, un muchacho de acá de ¿cómo se llama el pueblito donde Oscar y Javier, acá ¿cómo se llama? En Librado Rivera. Eso no se nos va a olvidar, porque eso quedó muy, muy claro. Veníamos el sábado y veníamos hablándole de la palabra de Dios a ese Javier. No, sí, me gusta mucho la palabra. El evangelio, como ustedes lo predican, ese es el verdadero. Miren, pero cuando tenía 20 años, tenía como 20 años. Cuando yo sea grande, así como ustedes dicen, voy a andar con una Biblia bajo el brazo y predicando lo que ustedes andan predicando. Porque me gusta, porque creo que es la verdad. El sábado. El lunes ya no fui yo, fueron Valo y Amador, nada más a hacer los últimos detalles. Estaban los dos hermanos en un ataúd cada uno. El domingo en un baile los mataron. Entonces, nosotros a veces somos así de confiados en muchas cosas. Después. Más adelante. Soy joven. Tengo fuerza, tengo propósitos, tengo proyectos. Dios no está ni en contra de los propósitos y proyectos terrenales que tengamos. Lo que sí está en contra es que no sea Él el primer lugar. Dice que nosotros debemos tener como primer lugar el reino de Dios y su justicia, y nosotros creemos que sí. A veces se nos olvida orar, se nos olvida leer la Biblia, pero somos cristianos. Vamos a ir más adelante, y no tenemos comprado nada. Entonces la Biblia nos invita a ponerle atención, porque se endurece el corazón, se endurece la mente, se conforma a este siglo. Y claramente nos dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Qué quiere decir? Que hay que renovarnos cada día. Eso no se trata de que ya un día conocí la palabra de Dios, a mí me criaron en el evangelio, yo conozco mucho. No se trata de eso. Se trata de que cada día estemos renovados. ¿Por qué? Porque el diablo tiene muchas maquinaciones, que todos los días nos las va a disfrazar de doctrina de Coré, Datán y Abiram. Entonces dice, al día siguiente, no había pasado tiempo, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Todavía tuvieron esa capacidad de ir a acusar a Moisés y Aarón y decirles, ustedes son los culpables. Nosotros somos inocentes. Coré era inocente. Ustedes están manipulando todas las cosas a su antojo. Como yo no entiendo cómo es lo que ellos creían. Ellos creían en un Dios como en el que se está creyendo hoy. Un Dios manipulable. Un Dios al que yo le digo que me dé, que me haga, y me lo tiene que dar. En un Dios así creían. Creían que Moisés
convenció a Dios de que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud y que lo convenció de que los librara en el desierto, pero Moisés tenía un plan macabro, llevarlos y matarlos en el desierto. Eso es lo que dicen ellos. Entonces dijeron, bueno, Moisés es malo. Convencieron a toda la congregación de que Moisés es malo, que fraguó todo desde cuando andaba cuidando las ovejas que tuvo 40 años para hacer un plan tan perfecto y llevarlos y matarlos en el desierto, de hambre, de sed, de lo que fuera. Entonces, pero estaban tan convencidos que decían, no, es que nos va, ahora sí. Como dicen luego, ya nos llevó el tren con Moisés, pues ya mató a los líderes que traíamos, ¿ahora qué hacemos? Ahora nos va a matar a nosotros también. Y entonces se levantaron contra Moisés y Aarón. Para acusarlos, ellos querían linchar a Moisés y Aarón. Dice, y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Entonces vemos cómo Dios les manifiesta cada vez, aquí estoy, ellos son los que yo puse para que los lleven, el plan es mío. Sin embargo ellos, aferrados, ¿verdad? Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo, cubierto y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés, Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense. Esta ya era otra conspiración, extra. Ya no es la misma conspiración de Corea, ya Corea no existía, ni los 250 que lo seguían, ya no. Pero es el efecto. Y el efecto hizo que estos también fueran conspiradores igual. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartados de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos, ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Su papel era tipificar, profetizar de Cristo. Y ellos seguían cumpliendo su papel en medio de pruebas, luchas y lo que fuera, conscientes de quién los había puesto y para qué los había puesto. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Ya el juicio ya estaba encima, ya no había para dónde hacerse. El plan de Dios, vamos a exterminar. O sea, Dios no, cuando le dice a Moisés, hazte un lado porque voy a terminarlo, no le está diciendo para que te atravieses y salvarlo, no. Era la determinación de Dios, merecen la muerte y la muerte deben de tener. Pero entonces Moisés y Aarón se interponían. Y luego, entonces tomó Aarón el incensario con Moisés, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, de aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Qué están haciendo Moisés y Aarón? Cumpliendo una profecía perfecta de Cristo, que se iba a parar en medio de la condenación eterna, muerte eterna, proveyendo vida a costo de su propio sacrificio, ¿verdad? Ese era el riesgo que llevaba Aarón al meterse en el lugar donde la muerte iba avanzando, a que la muerte lo alcance y lo mate. Sin embargo, como son tipos, sombras proféticas, pues se cumplió en él como en Isaac cuando iba a ser sacrificado. De tal manera que nos deja el ejemplo claro de a quién tipificaba, a quién representaba, de quién profetizaba la vida de ellos, del que vendría y se pondría en medio entre la vida y la muerte, dando su vida y diciendo, los que vengan a mí tienen vida eterna. Y dice,
pero ya iba muchos muertos. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos de la rebelión de Corea, más o menos sumándolos, ¿verdad? Ya son 15.000, porque pues ahí eran 250 más la familia de Corea. Bueno, más adelante vamos a ver que la familia de Corea en realidad no estaba presente. Toda. Los que sí estaba toda presente es la de Datán y Abiram. Después vamos a encontrar que la familia de Corea está componiendo salmos, dirigiendo la alabanza en el templo. ¿Por qué? Porque no murió toda la familia de Corea. Cuando se dice, y murieron todos, habla generalizando, porque murieron todos los que estaban ahí, de las familias de ellos, más Corea. Y es donde se habla claro y se muestra que Corea era un rebelde solitario. No estaba involucrada su familia. Él estaba solo, o eran pocos los que lo siguieron de su familia. Dice, y los que murieron en aquella, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces, ahí quedó todo dilucidado. Y nada más vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros en Hebreos, ¿qué dice aquí? 7:25. En Hebreos 7:25. Ya vamos a terminar. Ya vinieron los niños, ¿verdad? Dice en el 27:22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es al que tipificaban ellos. Ellos no estaban haciendo nada como si fueran la gran personalidad, sino al que representaban. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Otra vez vuelvo a decir, es lo que ellos representaban y profetizaban, por lo cual puede también salvar permanentemente. La muerte eterna se acabó, allí se detuvo. La condenación eterna se acabó, se detuvo en ese momento que Cristo fue a la cruz del Calvario, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, nosotros vemos que a Moisés, en el capítulo 2 de Hebreos, ya es contado como alguien que cumplió todo en lo que se le pedía en la casa de Jehová. Pero solamente era el tipo y sombra de Cristo. Y Aarón de la misma manera. De tal manera que hoy nosotros podemos ver confirmado ese sacerdocio en Cristo Jesús, y a lo que nos invita, ¿verdad?, es a vivir vidas que verdaderamente sean de servicio, de obediencia, de entrega, donde tomemos en serio, muy, muy en serio, por qué estamos viviendo en esta época y en este tiempo, y tomemos decisiones sin seguir la comparsa del mundo que nos tipifica Corea, la representa en este momento, sino que entendamos que hay cosas muy importantes que estamos dejando a veces de lado y ocupándonos mucho en cosas que no son de tanto beneficio. Entonces, ojalá y estas lecciones pues nos sirvan de tal manera que salgamos beneficiados y vayamos creciendo tanto en el conocimiento como en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Bueno, Dios les bendiga. El texto es 7:25, Hebreos 7:25. Le dejamos el lugar a